Bien, una de las herramientas más utilizadas para el estudio del riesgo es la simulación basada en el concepto de simulación matemática Monte Carlo. Aquí vamos a enseñar, si bien hay varios aplicativos, yo muchas veces utilizo el Crystal Ball, que ya viene con una interfaz bastante amigable. Vamos a enseñar a simular con la función de números aleatorios y las distribuciones de probabilidades que nos brinda la planilla de cálculo Microsoft Excel. Es muy sencillo. Siguiendo la misma lógica que el Crystal Ball de Oracle, que está desarrollado bajo el entorno de Excel, el primer paso es definir cuáles son las variables de entrada, es decir, las variables que nosotros vamos a someter a simulación y a la cual le vamos a asignar una distribución de probabilidad para que vayan asumiendo diferentes valores. Vamos a tener que definir cuáles son las interrelaciones de las variables de entrada, es decir, si definimos como variables de entrada en el ejemplo que nosotros estamos estudiando, precio del barril de petróleo, estructura de costo y tasa de costo de capital, las interrelaciones van a estar dadas por cómo estas variables interactúan para formar el flujo de fondos y cómo la tasa interactúa para descontar y llegar al punto 3, la variable de salida, que en nuestro caso ahora va a ser el valor actual neto y la tasa interna de retorno modificada, en donde con todas las variables que interactúan vamos a tener como variable de salida a dichos resultados. Debemos definir el número de iteraciones, 1000, 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000. En Excel vamos a tener la posibilidad de hacer 1000, 2000, 3000, 5000 iteraciones, 16.000 iteraciones, pero no vamos a tener la riqueza del Crystal Ball que nos permite hacer hasta 1.500.000 iteraciones, en donde cada iteración es un punto en la distribución de frecuencia de probabilidad de la variable aleatoria, resultado de salida, valor actual neto o tasa interna de retorno. Una vez que nosotros tenemos todas esas iteraciones, todos esos posibles resultados, allí aplicamos los estadísticos descriptivos para, obviamente, llevar adelante la descripción de la media, el desvío, el rango, el coeficiente de variación y la probabilidad de ocurrencia de que la variable de salida adopte tal o cual valor. Los pasos son muy sencillos. Primero y principal, debemos definir las variables de entrada. Por ejemplo, si nosotros tomamos una de las variables de entrada como la tasa de costo de capital, nosotros podemos trabajar con esta variable de la siguiente manera. Si suponemos que sigue una distribución de probabilidad normal, el argumento en Excel es utilizar la función inversa normal, entre paréntesis que nos pide la sintaxis de esta función, la probabilidad de ocurrencia, la media y el desvío. Nosotros la media la supusimos en un 20%, el desvío respecto de la media en un 18% para arriba para abajo, y la probabilidad se la da la función más aleatorio entre paréntesis. Aleatorio entre paréntesis da la posibilidad de generar un número aleatorio entre 0 y 1, es decir, 0,01, 0,5, 0,99, que sería la probabilidad de ocurrencia para cada una de las iteraciones que nosotros vamos a hacer. Bueno, esto luego lo vamos a repasar con la planilla de cálculo. Segundo, variable de salida. Debemos seleccionar cuál va a ser la variable de salida, el valor actual neto, y al igual que construíamos una tabla, la vamos a recuperar desde la celda valor actual neto, definimos la variable de salida y construimos para abajo en la columna los n escenarios, en este caso observan 6, pero hay 10.000 escenarios para abajo, en donde lo que nosotros vamos a hacer luego es sombrear todo este área y vamos a, en la función tabla, una vez sombreado, indicar que en la celda fila no tome nada y la celda columna la vamos a posicionar en la columna, en la celda por encima de escenarios. Y automáticamente lo que va a hacer Excel es copiar este van 10.000 veces, tomando aleatoriamente los posibles valores que nosotros definimos para cada una de las variables de entrada, por lo tanto, arrojando posibles valores de salida. Bien, aquí estaría el procedimiento. Para celda de entrada, nada, en la fila, celda de columna por encima de escenarios y automáticamente va a copiar los valores. Finalmente, vamos a tener un conjunto de resultados respecto, por ejemplo, de la TIR, respecto del VAN
y vamos a calcular los correspondientes estadísticos para llevar adelante una descripción del riesgo. Vamos a la planilla de cálculo. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las variables de entrada que suponemos que van a tener un comportamiento aleatorio? Bueno, en primer término, supusimos que uno de los comportamientos aleatorios iba a estar dado por la producción estimada de barriles. Y utilizamos la función más aleatorio, punto, entre, nos brinda la posibilidad de definir un intervalo de confianza entre dos valores, uno mínimo, otro máximo, en el cual se va a mover aleatoriamente la producción. Por ejemplo, para el año 4 dijimos que vamos a producir entre 250.000 a 400.000 barriles. Aleatoriamente en ese intervalo va a adoptar diferentes valores la variable aleatoria. En segundo término, el precio, Brent, y aquí suponemos que sigue una distribución normal de probabilidad. La distribución normal de probabilidad está definida por la función más inversa normal, que nos pide tres argumentos: la probabilidad de ocurrencia, la media y el desvío. Suponemos que el valor promedio es el promedio histórico de $58, el desvío es el desvío histórico que calculamos de $27,9 y la probabilidad de ocurrencia la vamos a definir con la función generación de números aleatorios más aleatorio, paréntesis, paréntesis. Entonces, a cada iteración le va a asignar un número aleatorio que va a oscilar entre 0 y 1. Lo mismo vale para la tasa de costo de capital. Suponemos una distribución normal de la misma y esta va a seguir la función inversa normal, probabilidad de ocurrencia, media, desvío. Suponemos un valor medio del 20%, un desvío para arriba, para abajo del 18% con un 66% de probabilidad de ocurrencia, y utilizamos para asignar la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad, conforme ven allí el argumento, probabilidad, la función aleatoria. Bien, bueno. Definidas estas variables, nosotros tenemos que construir el sistema. Obsérvese que el precio y la tasa de costo de capital influyen sobre los flujos de fondos con las cantidades, obviamente. Vamos a tomar aquí, rastreamos un precedente, aquí tienen las cantidades, vamos al flujo de fondos. Sale del EBIT, el EBIT sale de aquí. Y básicamente vamos a tomar los ingresos totales, que estos salen de esta función. El valor actual neto toma la tasa de actualización que nosotros suponemos de los flujos de fondos. Bien, bueno, entonces, paso seguido se debe construir, en este caso, la tabla. Igual que hicimos con el análisis mediante tabla de datos de sensibilidad bivariado, nosotros tenemos que referenciar la celda de salida. Si es la TIR modificada, vamos a referenciar a la celda de TIR modificada. Vamos a quedarnos con el BAN. Yo ya tengo calculado el BAN y la TIR modificada para que vean, aproximadamente 2000 iteraciones. Bueno, ¿qué hacemos? Copiamos escenarios, copiamos BAN, referenciamos a la celda y construimos cada uno de los escenarios. Vamos a dejar en blanco la columna al lado de la celda a la cual referenciamos resultados. Bien, ¿cómo procedemos a hacer la iteración? Básicamente lo que nosotros hacemos es sombrear todo el área desde esta celda en blanco para abajo, vamos al menú de datos, vamos a análisis de hipótesis, vamos a tabla de datos, y dejamos la celda fila en blanco y la celda columna la referenciamos acá arriba. Automáticamente lo que hace es copiar todos los datos la herramienta de simulación. Bien, con todos esos datos nosotros lo que podemos hacer es empezar a calcular los estadísticos. Vamos aquí, en donde con el rango podemos calcular la media, el máximo, el desvío, etcétera, la asimetría, y hacer una interpretación de todos los datos y el coeficiente de variación. Lo mismo vale para la TIR, en este caso modificada. Obtenemos los promedios, la mediana, se agrandó la tabla, ahí está, y aquí obtienen las fórmulas
todas que estamos mostrando que utilizamos para cada uno de estos elementos. Bien, perfecto. ¿Qué otro análisis se puede hacer con la simulación? Podemos hacer un análisis estadístico. Si suponemos que el valor actual neto y la tasa interna de retorno modificada siguen una distribución normal de probabilidad, podemos trabajar con la probabilidad de que la variable estandarizada, valor actual neto o tasa interna de retorno modificada, lo vamos a hacer con el valor actual neto, adopte un valor mayor a, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia a un desvío de que el valor actual neto adopte un valor mayor a 0 o mayor a, supongamos, 10 millones de dólares. Para eso vamos a utilizar dos funciones de Excel que nos van a arrojar el mismo resultado. Una primera función que es la distribución normal estándar de Z, en donde lo que vamos a tener es la probabilidad acumulada de que la variable Z sea mayor a Z0, y la otra función es distribución normal estándar X, en donde X es un valor puntual, 0, la media que obtuvimos, y esa media la vamos a obtener de la simulación, el desvío y verdadero para que nos dé el área. Estas dos distribuciones, estas dos funciones A y B dan el área o la probabilidad de ocurrencia de que Z o X sea menor a, o sea, nos dan el área, digamos, a la izquierda. Si nosotros queremos calcular el área a la derecha de que Z sea mayor a, o sea, de que el band sea mayor a 0 o de que el band sea mayor a determinada cifra, vamos a tener que utilizar el complemento 1 menos esta función. ¿Cómo funciona esto? Vamos a seguir con el ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de que el valor actual neto sea mayor o igual a 0. Podemos trabajar con la variable X o con la variable estandarizada. Si trabajamos con la variable estandarizada, Z0, entonces vamos a estandarizar a la misma. ¿Cómo estandarizamos la variable Z0? De la siguiente manera. 0 sería el Z menos la media, que ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de la frecuencia de datos construida con la simulación dividido el desvío estándar. Allí logramos una estandarización en base a 2000 observaciones. Bien, luego ¿qué tenemos que hacer? Luego lo que nosotros vamos a tener que hacer es utilizar la función distribución normal estándar, 1 menos distribución normal estándar, para que nos dé la probabilidad mayor, o sea, de que Z sea mayor a 0. En este caso, entonces, esto se logra de la siguiente manera. Distribución normal estándar de O57. 1 menos distribución normal estándar de O57 es el 47,55%. Y si directamente utilizamos el argumento distribución normal estándar de O57, obtenemos la probabilidad de que sea menor a 0, el 52,45%. Si en cambio queremos trabajar con X, entonces en este caso lo que vamos a utilizar es la función de distribución normal, no distribución normal estándar, porque no trabajamos con la variable estandarizada de ¿qué? De N57. N57 es la variable X. ¿A cuánto asciende? A 0. K48. K48 es la media que nosotros tenemos calculada aquí. K55 es el desvío que hemos calculado con la simulación. Verdadero es el argumento. Y el complemento es la misma función, pero directamente distribución normal estándar, no 1 menos. Obtenemos, obviamente, en ambos casos, el mismo valor. El mismo ejercicio podemos hacer si nosotros queremos calcular la probabilidad de que el valor actual neto sea mayor a 10 millones de dólares. Básicamente tenemos que estandarizar la variable si vamos a trabajar con distribución normal estándar. ¿Cómo la estandarizamos? 10 millones de dólares menos el valor de la media dividido el desvío estándar. Automáticamente utilizamos la función 1 menos distribución normal estándar de Z0, Z es 0,14 y da 44,39. Si queremos trabajar con X, que es 10 millones, entonces lo que tenemos que hacer es 1 menos distribución normal estándar de 10 millones, que es el X. Tomar la media, tomar el desvío, el argumento lógico verdadero y llegamos al mismo valor. Iguales consideraciones merecen el caso que quisiéramos saber la probabilidad de que el band sea menor a 10 millones, ya sea entrando con la Z o entrando con la variable